Esta es la sesión de introducción para residentes de endocrinología del año 2024. Es importante tener las respuestas a algunas de estas preguntas como ¿qué es una glándula?, ¿qué significa la palabra hormona? Y ¿cuál es la hormona más pequeña? Ya que no solamente un endocrinólogo debe saberla, sino también poderla explicar a sus pacientes. Vamos a empezar repasando cuál es el campo de estudio de la endocrinología, ya que a veces, incluso siendo endocrinólogo, no lo tenemos muy claro. La palabra glándula viene del latín que significa bellota, y esto es porque las primeras glándulas que se detectaron pues tenían esta forma pequeña, redondita, que semeja a una bellota. Sabemos que las glándulas o los órganos conocidos como glándulas van a producir sustancias y estas sustancias van a viajar por la sangre y van a ejercer una acción en una célula blanco. De hecho, estas sustancias a las que tradicionalmente conocemos como hormonas pueden ser de muchas variedades y categorías y no todas van a ser en realidad proteínas o alguna sustancia muy específica, sino que pueden ser de muchas características diferentes. El viajar distancias no necesariamente tiene que ser a través de la sangre y las células blanco no son una sola célula, sino que pueden ser varias células, y eso es lo que hace diferente el concepto de la endocrinología actual a la que era todavía hace algunos años. La mayor parte de nosotros sabemos que la endocrinología estudia las enfermedades causadas por el exceso o la deficiencia de alguna de estas hormonas. La palabra hormona significa poner en movimiento o iniciar una acción. Y entonces nosotros podemos ahora entender que existen no solamente glándulas u órganos o tejidos específicos que producen las hormonas, sino que existe una gran variedad de maneras en las que se pueden estudiar a estas sustancias. Y también estudiamos la regulación e interacción entre ellas, conociendo que no son exclusivas de una glándula y de una célula blanco. En esta imagen vemos algunos de los órganos que son tradicionalmente conocidos como glándulas endocrinas, como la hipófisis, algunas partes del páncreas y la suprarrenal. Sabemos que en cada una de estas glándulas lo que está sucediendo es que existen diferentes grupos de células, no es un solo tipo de células, y que cada uno de estos diferentes tipos de células se va a especializar en producir predominantemente un tipo de hormona. El hecho de que estén juntas es para poder generar la interacción entre diferentes ejes hormonales o diferentes vías de señalización. En el caso de la hipófisis, pues se comunican muchas de las hormonas que tienen que ver con el crecimiento, con la reproducción, con marcar el paso a los cambios importantes que sufre el cuerpo. En el páncreas, por ejemplo, sabemos que en los humanos menos del 5% del tejido va a ser endocrino. La mayor parte del páncreas va a ser exócrino, va a producir algunas otras sustancias diseñadas para generar la digestión de los alimentos. Pero estas células endocrinas van a producir algunas hormonas muy importantes para la regulación de la glucosa y del metabolismo en general. Y por eso es que a pesar de que son poquitas, tienen el 20% de la circulación del páncreas. En el caso de la suprarrenal vemos algo parecido, diferentes capas que están relacionadas también con la sangre, con las arterias y venas. Son órganos muy vascularizados y cada uno de ellos va a tener hormonas que van a producir finalmente un cambio importante en la retención de líquidos, de sal, de la respuesta al estrés y del trauma, pero pueden comunicarse entre ellas. Hablábamos de que las células endocrinas se comunican entre sí y que estos ejes hormonales o esta interacción va a ser a distancia, aunque no necesariamente va a ser solamente por sangre. El concepto tradicional es que es por sangre, y sabemos que también existen otros tipos de acción a los que llamamos parácrino, autócrino, yuxtácrino, y que también tienen estas características hormonales. La manera parácrina de comunicarse habla de que
hay células que están cercanas pero no están pegadas entre sí y que la comunicación, una de las células produce esa hormona pero la secreta a la matriz extracelular, no está en contacto directo con la otra célula, pero la otra célula tiene receptores específicos para esa hormona y por lo tanto es una célula blanco. La manera autócrina es diferente en el sentido de que se produce la hormona, también se elimina la matriz extracelular, pero es la misma célula la que va a sensar o va a detectar la producción. Esto lo hacen no solamente para determinar que se está produciendo una hormona, sino que los mecanismos de secreción son correctos. Entonces, estos receptores nos van a permitir detectar que esta célula está produciendo una cantidad específica de hormona, pero también va a permitir que lo haga detectando la cantidad de hormona que está produciendo otra hormona endocrina a una distancia mayor. Ambos están muy relacionados y son importantes para evaluar la integridad de una producción hormonal. Aquellas células que sí están en contacto lo hacen a través de proteínas de membrana y estas pueden tener diferentes tipos de interacciones, no solamente por químicos, sino por compresión, por movimiento, por crecimiento y además por algunas cuestiones bioquímicas como lo es las neuronas, en el caso de algunas células neuroendocrinas que son francamente neuronas y que están contactadas con su célula blanco de manera física, pero que también están produciendo algunas sustancias que tienen las características de hormonas en algunos casos, como son algunos neurotransmisores. Ahora, ¿cuál es la razón o el motivo para que la naturaleza nos haya diseñado de esta manera, generando glándulas endocrinas? Bueno, pues que necesitamos interactuar rápidamente, relativamente rápidamente, porque comparada con el sistema nervioso central, las hormonas actúan de una manera mucho más lenta, pero el hecho de que estas células estén en contacto entre sí, estén en un solo órgano, implica que se pueden realizar todos estos métodos de comunicación, además del endocrino, el parácrino, el autócrino o el de contacto, y que las células puedan regular su secreción sin tener que esperar a que esa hormona viaje por toda la circulación y vuelva hasta el mismo lugar. Entonces, esto nos ayuda a tener algunas respuestas rápidas, entre comillas, les digo, mucho más lentas de lo que haría el sistema nervioso central, pero que son importantes, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, de una infección, de la sepsis, cuando nosotros necesitamos echar mano de estas hormonas para dar una respuesta apropiada a un cambio en la homeostasis general. También el hecho de que se encuentren cerca unas de otras implica que muy probablemente pueden responder a estímulos parecidos. Aquí les pongo el ejemplo de las glándulas suprarrenales. Sabemos que la ACTH que viene de la hipófisis va a tener un efecto principal sobre la zona fasciculada para producir cortisol. Es una relación muy directa CRH, CTH, cortisol. Pero todas las otras capas de la suprarrenal van a tener la capacidad de responder a esta misma hormona de la hipófisis y en las flechas vemos la sensibilidad o qué tanto responden a la misma cantidad de ACTH. Vemos que es mucho más sensible la zona reticular que la zona glomerulosa y también ahora sabemos que la médula de la suprarrenal produce ACTH local que raramente se va a ir a la circulación y muchos de los efectos son adyacentes o parácrinos a la producción de la médula de la suprarrenal, pero que en cantidades suficientes, como lo llega a ser en un tumor de la médula suprarrenal, también van a alcanzar la circulación sanguínea y la ACTH y la ACTH local van a generar efectos en sus células blanco y la producción de las hormonas correspondientes van a regresar al hipotálamo para darnos una contrarregulación o un feedback negativo para que se bloquee la producción y se regule de manera automática. Pero todas estas células están respondiendo a la misma hormona. Actualmente, y esas son cosas que se han descubierto recientemente, sabemos que otros órganos sucede lo mismo.
Por ejemplo, no sabíamos muy claramente qué era lo que hacía un receptor de TSH en una hormona que produce hormona de crecimiento o una hormona o el receptor de TSH también en las células que producen ACTH. Al final de cuentas, todas nuestras células que se encuentran dentro de un órgano pueden expresar receptores diferentes que parecería que no están relacionados con la vía en la que ellas están involucradas, pero que tienen que ver también con regular y sincronizar las respuestas de estas diferentes vías hormonales y que se pueda dar una respuesta en conjunto y apropiada. Otro concepto importante es que algunas de las funciones de muchas de estas hormonas van a parecer redundantes. Es decir, que hay muchas hormonas que pueden llegar a tener efectos parecidos o incluso el mismo, pero la diferencia va a ser en la cantidad en la que se producen, la afinidad que tiene esa hormona por cada uno de sus receptores y el tipo de célula blanco de la que estamos hablando. Sabemos que la insulina tiene mucha afinidad con los factores de crecimiento similares a la insulina tipo 1 y 2 y que cada una de estas hormonas va a tener un receptor sobre el cual va a predominar su acción, pero que en cantidades suficientes pueden llegar a tener efectos sobre otros receptores. Esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de IGF-1 en la acromegalia que nos va a dar efectos similares a los de la insulina, un exceso de insulina o resistencia a la insulina. Y precisamente algunas veces el exceso de insulina o resistencias extremas a la insulina nos dan algunas características que pudieran parecer acromegalia o acromegaloidismo. En todas las hormonas y los receptores puede llegar a suceder algo parecido. En el caso de la PTH, tenemos una hormona parecida o relacionada que es la PTHRP, que tiene muchas más funciones en el feto y que ya siendo adultos raramente tenemos algún efecto muy claro sobre nuestros huesos o sobre el metabolismo de calcio, pero que puede llegar a suceder en el caso de algunas neoplasias. Y esto sucede porque estas dos hormonas van a tener efectos sobre el receptor tipo 1 y algunos fragmentos de esta hormona PTH también pueden llegar a interactuar con algunos otros receptores. Entonces, una célula que está produciendo una cantidad excesiva o deficiente de alguna de estas cosas también va a tener la capacidad de generarnos una enfermedad o una respuesta diferente a lo que haríamos en condiciones normales. Otra de las preguntas que no sé si se hayan hecho en algún momento, pero deberían hacerse, es entonces solamente las glándulas o los tejidos especializados van a tener la capacidad de producir hormonas o no. ¿Qué es lo que sucede con los tumores que están produciendo hormonas? Pues la respuesta es que no necesariamente necesitan estar formadas en una glándula para producir una respuesta hormonal o para producir hormonas, y también hay algunas otras células que se encuentran relativamente aisladas de otras células neuroendocrinas en diferentes tejidos del cuerpo y que tienen funciones neuroendocrinas y que se llaman sistema neuroendocrino difuso. Igual, cada una de estas células del sistema neuroendocrino difuso van a producir predominantemente un péptido o una hormona que pudiera, en caso de convertirse en un tumor, convertirse en un tipo de tumor específico, pero también pudieran llegar a producir péptidos diferentes a los que por las que las conocemos. Y estas células representan un porcentaje también muy pequeño de los órganos. En el caso del intestino, del estómago, del pulmón, se considera que son menos del 1% y son estas que vemos pintadas aquí en café, mientras que todas las otras células exócrinas o epiteliales van a representar la mayoría del tejido. Estas células neuroendocrinas van a ser poquitas, pero como vemos están muy pegadas a los vasos sanguíneos y nos van a permitir también que estén comunicadas entre ellas a través de estos métodos de comunicación. Y bajo este concepto existen muchos otros órganos que no consideraríamos tradicionalmente un órgano endocrino, pero que tienen algunas células especializadas en producir sustancias que actúan como hormonas. Entre ellos, el corazón. No todo el corazón es endocrino, pero sí hay algunas partes o algunas células del corazón que van a producir
una gran cantidad de péptidos, péptido natriurético, adrenomodulina, endotelina, muchos otros péptidos que tienen que ver con la regulación vascular y también con que llegue o no llegue las otras hormonas, la energía o alguna otra de las sustancias que se necesita para regular la función del corazón. El hígado no lo conocemos como un órgano endocrino, sino como un órgano digestivo, produce la IGF-1. La IGF-1, el factor de crecimiento similar a la insulina del que ya hablamos, va a ser entonces uno de los blancos principales de la hormona de crecimiento para producir esta hormona y darnos esas funciones metabólicas y de crecimiento. Pero también produce un montón de proteínas que también tienen estas funciones a distancia y por lo tanto podrían ser clasificadas como hormonas. El hueso produce osteocalcina, el hueso también estamos muy acostumbrados a verlos como un órgano fijo que no se mueve, pero pues que también tiene un montón de producción de cosas para regenerarse, no solamente cuando se lastima, sino para permitirnos crecer o para adaptarnos en los embarazos, en los cambios de edad, de peso que tenemos. Entonces todas estas funciones están reguladas por muchas hormonas, incluyendo la hormona propia del hueso. En tiroides y paratiroides, que sí conocemos muchas veces como órganos endocrinos, además de la hormona tiroidea característica que conocemos y la PTH, se produce en la célula C calcitonina, que es un producto directo o cuyos tumores de calcitonina, que es el cáncer medular de tiroides, se consideran como neuroendocrinas. Entonces, dentro de un solo órgano tenemos varias células diferentes que pueden llegar a tener estas funciones. Las interacciones entonces van a ser muy complejas y por eso es que la evaluación de cada uno de estos puntos va a ser importante y nos tenemos que meter a fondo en los esquemas y en el estudio de las hormonas, porque en el momento en el que hablemos, por ejemplo, de hueso, no vamos a hablar solamente de calcio y de vitamina D, y la vitamina D es una hormona y el calcio, ahí es otra de las respuestas, el calcio es una de las que se consideran o se considera la hormona más pequeña porque es solamente un ion, pero hay un receptor específico en las células blanco para detectar este ion y viaja también a través de la sangre, pero tenemos muchas cosas que pueden interactuar para que nosotros podamos tener una cierta calidad y cantidad de hueso o remodelación ósea y no todas ellas son francamente conocidas como hormonas. Vemos que hay otros factores de crecimiento, algunos de ellos sí son hormonas, interleucinas, vitamina D y muchas otras células, además del osteoblasto y el osteoclasto, que van a generar una respuesta específica, aunque sabemos que esa hormona, la PTH, por ejemplo, tiene una acción predominante sobre el hueso, puede ser que también encontremos, y lo vamos a leer, acciones sobre otros órganos o características que tal vez no conocíamos sobre esta hormona. Con toda esta información, ahora podemos saber que la visión tradicional de las hormonas o las sustancias que pueden ser hormonas va a estar muy limitada. Esta es una clasificación de las más conocidas y que deben ustedes de leer y probablemente memorizar al principio. Hablamos de hormonas esteroideas y no esteroideas. Las no esteroideas son las que incluyen algunos péptidos, o sea, poquitos aminoácidos, proteicas, muchos aminoácidos, algunas que son derivadas de algunos aminoácidos simples y glucoproteicas que difieren de las proteicas en el sentido de que se tienen que glucosilar o que tienen algunos otros cambios adicionales, lo cual las hace estructuras gigantescas. Y por eso es que lo más frecuente es que conozcamos a los péptidos como hormonas porque son proteínas muy grandotas, glucosiladas, que tienen una estructura que es muy fácil de detectar con los métodos viejitos para medir hormonas, y aquellas hormonas o sustancias o moléculas señalizadoras, que es el término actual para hablar de comunicación intercelular, pues son mucho más pequeñas, son más difíciles de detectar o de medir adecuadamente o de medir bien, y que por eso es que apenas están ingresando más moléculas en la lista de hormonas o de sustancias que pudieran llegar a hacer efectos como hormonas, porque era mucho más fácil detectar las moléculas peptídicas, pero todas ellas van a ser
proteínas o no moléculas señalizadoras, incluso cuando no son de nuestra propia especie o ni siquiera de nuestro propio reino, como las moléculas de las plantas. En este caso, por ejemplo, los fitoestrógenos son moléculas que tienen una estructura parecida a alguna de nuestras hormonas y que podemos utilizar para controlar algunos síntomas como los de la menopausia. La mayoría de los textos de medicina y de endocrinología van a dividirnos a las hormonas en estos grupos que les mencioné. Nos hablan del tamaño que tienen y de las actividades principales que sin duda debemos conocer, pero que vamos a ir ampliando. Siguiente punto que debe conocer un endocrinólogo es cómo se genera la acción en la célula blanco. Y esto va a depender del tipo de célula blanco y el tipo de hormona, pero en general lo que necesitamos saber es que las hormonas se consideran como un primer mensajero. ¿Cuál es el segundo mensajero? Pues todo lo que sucede adentro de nuestra célula. Y eso va a suceder una vez que esa hormona se pega a su receptor. El receptor puede estar en la membrana y a través de ese receptor de membrana desencadenar toda esta serie de segundos mensajeros que pueden llegar tanto al citoplasma como al núcleo y ejercer una acción, pero también hay algunos otros receptores que se encuentran dentro del citoplasma y entonces esa hormona tiene que entrar de alguna manera o difundir hacia dentro del citoplasma, y hay algunos otros receptores que están dentro del núcleo, entonces tienen que pasar desde la sangre hasta el citoplasma y desde el citoplasma hasta el núcleo, lo cual nos hace entender también que ninguna de estas acciones va a ser inmediata o rápida. Entre la comunicación celular sabemos que no solamente los receptores de hormonas van a ejercer un efecto en la célula blanco, sino que también podemos llegar a tener canales iónicos o cambios de voltaje. Algunas de estas hormonas pueden inducir estos canales iónicos y cambios de voltaje, y este sería entonces como el segundo mensajero, por decirlo de alguna manera, pero algunas otras sustancias o métodos pueden llegar a ejercer estos cambios de manera directa sobre la célula. Y el contacto con otras células también le va a indicar qué es lo que debe de suceder adentro de la célula. ¿Por qué? Porque si esta célula empieza a crecer y no le importa que haya otra célula aquí y sigue creciendo, entonces esto ya no es una célula normal. Pero si están bien comunicadas, si las células se dan cuenta de que ya están en contacto una con otra, de que ya no debe seguir creciendo, o al revés, que tiene espacio para producir más, pues entonces va a haber una respuesta o una acción asociada a esos factores de crecimiento o a esas hormonas adecuada a los cambios que está sensando o detectando esta célula. Y no todos los receptores van a estar detectando estas sustancias o estos químicos que estamos hablando, sino también algunos de ellos pueden detectar otras cuestiones físicas, como puede ser un fotón. Pueden detectar estímulos luminosos, algo que es muy importante también para la cronobiología, y la información no tiene que llegar necesariamente al núcleo, sino a muchos de los organelos celulares en donde también se pueden ejercer respuestas. Muchas veces la pregunta es ¿por qué tenemos que aprender estos conceptos moleculares tan fácil que es dar un medicamento? Bueno, pues porque nosotros necesitamos entender estas interacciones complejas, saber que nuestras células no están solas y que si afectamos a una célula vamos a afectar a otras. Es más fácil comprender que ninguna de las hormonas está aislada ni trabaja solita, y que la interacción entre ellas nos va a permitir mantener un equilibrio, mantener la homeostasis, de manera que nosotros podamos adaptarnos a los cambios positivos o negativos que lleguemos a tener. Y que también nuestra especialidad tiene muchas limitaciones todavía, porque sabemos que si estamos tratando excesos o deficiencias de hormonas, vamos a dar entonces la hormona o un bloqueador, pero que en realidad estamos tratando una consecuencia, no la causa de por qué se descompuso esa hormona, y que el hecho de que arreglemos una hormona no necesariamente significa que todo va a estar perfecto, que todo se va a arreglar automáticamente, y no siempre lo vamos a poder hacer.
Pero los estudios moleculares nos hablan también de los avances que podemos ir haciendo, de lo que vamos a ir viendo en el futuro de la endocrinología, utilizando ciencias que conocemos como la genética, la bioquímica, la biología molecular. Aprendemos cada vez más de esto y se está ofreciendo con cada vez mayor oportunidad a los pacientes medicina individualizada, estudios genéticos que puedan dirigirse específicamente a una persona. Se están integrando otras especialidades que también están generando nueva información, no solamente para la endocrinología, sino para la medicina y las ciencias biológicas en general, pero que en un futuro cercano podrán aplicarse directamente a nuestros pacientes. Para poder comprender muchos de los conceptos de los que vamos a estar hablando en endocrinología, vamos a tener que recordar clases de bioquímica y de biología, como el dogma de la biología molecular, que nos decía que el DNA era donde encontrábamos toda nuestra información y que si ese DNA tenía alguna mutación, alguna alteración, entonces íbamos a producir RNA alterado y ese RNA alterado nos iba a dar proteínas alteradas y por lo tanto una enfermedad. Y creíamos que al conocer todo nuestro DNA íbamos a poder dar respuesta a todas las enfermedades que existen en los humanos. Y no fue así, claramente. Porque ahora sabemos que existen muchos otros procesos, además de la replicación, o sea, que el DNA se vuelva a convertir en DNA o que el DNA se convierta en RNA, como estamos hablando aquí de estructuras similares, entonces solamente hablamos de transcripción, mientras que para convertirse en una proteína ya estamos hablando otro idioma y entonces vamos a hablar de traducción, pero también vemos que algunos virus pueden convertir el RNA en DNA y que no todo el RNA se va a convertir en proteínas, sino que muchos de los microRNAs van a ser reguladores a su vez del DNA, o sea que esta información va y viene, entonces no podemos necesariamente detectar el origen de todas las enfermedades y que muchas de las enfermedades van a tener su origen en más de un gen. A pesar de que hemos tenido muchos premios Nobel involucrados en recopilar esta información, pues todavía estamos en pañales en lo que respecta al conocimiento real de nuestra información genética. Sabemos que tenemos 46 cromosomas y que solamente de esos 46 cromosomas y todas las cantidades de bases únicas que tenemos, solamente tenemos 31,000 genes codificantes. Sin embargo, de esos 31,000 genes tenemos 300,000 moléculas que salen de 90,000 transcritos, pues no nos salen las cuentas. Y de esas 300,000 moléculas podemos llegar a tener millones de proteínas diferentes. Entonces, si no tenemos tantos genes, ¿de dónde hay tanta variedad? Pues de los procesos que se han ido conociendo de cambio de uno a otro y de otro a otro, la regulación que se tiene y todos los métodos y mecanismos que tiene nuestras células eucariotas para lograr esta gran variedad con poquita información genética. Entonces, en realidad apenas estamos logrando conocer a nuestras células. Solamente para darles una idea, si los humanos tenemos 46 cromosomas, los canguros 26, el maíz 20, los protozoarios 10, pues pensaríamos a lo mejor que somos una especie muy avanzada. Pero para que no se la crean, les informo que hay muchos otros animales que tienen una cantidad de cromosomas mucho mayor a la nuestra. Realmente la cantidad de cromosomas o de información genética no tiene que ver con qué tan complejo sea un organismo, sino más bien con qué tan fácil es su adaptación a diferentes situaciones. En el caso de muchas plantas y peces, que es en donde vemos también una gran cantidad de información, es porque han sobrevivido muchas extinciones y muchos cambios de clima y tienen varias copias del mismo gen que pueden activar mucho más rápidamente de lo que podríamos hacerlo nosotros, que a lo mejor tenemos algunos genes ahí momificados de cuando teníamos una evolución diferente, pero que
que en este momento ya no estamos utilizando y que sin embargo no hemos echado a la basura, que todavía lo tenemos y que en algún momento pudiéramos llegar a activar, pero que va a tomar varias generaciones reactivar esos genes. Sin embargo, animales, por ejemplo, que pasan de agua salada a agua dulce, animales que tienen que vivir en sequía y luego cuando hay líquido y demás, necesitan estar prendiendo y apagando esos genes y entonces los tienen divididos o repartidos de manera diferente, aunque en general casi todos tenemos cierta cantidad de genes parecidos que nos ayudan a sobrevivir en este planeta. La endocrinología también se basa en los estudios de modelos animales y esto puede llegar a costar trabajo entenderlo, pero hay muchas cosas que no se pueden estudiar directamente en humanos o en fetos o que no es ético hacer un estudio de investigación en ellos y por lo tanto se tiene que usar algún modelo que simule estas cuestiones que nos pueden ayudar a entender las enfermedades o la falta de enfermedades en algunos humanos. A veces se tiene que inducir una enfermedad, a veces esperamos a que sucedan cambios que de manera normal suceden en estos animales. Algunos animales son modificados genéticamente para expresar un gen humano. Algunos animales no adquieren algunas de nuestras enfermedades por más que lo intentemos y todos estos modelos animales crecen y se reproducen más rápidamente que un humano, por lo cual podemos obtener resultados rápido. Y generalmente se comparan contra animales que no tienen la enfermedad para notar las diferencias. Todo esto se hace actualmente ya siguiendo reglamentos muy estrictos en cuanto al cuidado de los animales y las cosas que podemos y no podemos o no debemos hacer con ellos. Las técnicas de biología molecular que pueden ver en algunos otros de los videos, las más básicas, porque realmente hay muchísimas y no vamos a cubrir todas en sesiones y se siguen desarrollando, realmente lo que nos permiten es hacer una distinción entre estoy buscando un solo gen en un solo paciente para dar un solo diagnóstico contra a estas nuevas técnicas que les llaman de altos rendimientos en donde seleccionamos 100 pacientes y buscamos 100 genes al mismo tiempo. Cada una de ellas va a tener su utilidad en la medicina y en la biología porque estas nuevas técnicas nos permiten evaluar, como bien dice sus características, pues un montón de características al mismo tiempo, un montón de genes en muchos pacientes, muchas enfermedades, mientras que este abordaje uno por uno pues es más lento y a largo plazo puede resultar más costoso, pero cuando encontramos algo interesante, importante en estas nuevas técnicas de alto rendimiento, se tienen que corroborar con las técnicas viejitas, que son viejitas pero seguras. Entonces, no está peleada una con la otra y realmente son aplicaciones de la misma técnica, nada más que en lugar de hacer una cuestión artesanal, ahora la hacemos con una máquina y tenemos resultados mucho más rápido y en grandes cantidades que también tenemos que aprender a analizar porque estos aparatos nos van a dar una cantidad de información que a veces no vamos a saber con ella, qué hacer con ella y por eso es que también se involucran otras áreas como los ingenieros en biosistemas y estadistas y matemáticos para ayudarnos a entender qué es lo que estamos viendo con estas nuevas técnicas y aplicarla a un paciente específico. Estas son las técnicas principales que veríamos dependiendo de si estamos hablando de DNA, RNA, proteínas, pero sin duda no son las únicas. Y el último tema que vamos a ver también van a ser los ritmos biológicos. También hay otro video al respecto en este canal para que le vayan echando un ojito. Y lo que vamos a ver es por qué existen estos ritmos, cómo se controlan, qué influencia tienen las hormonas en regular estos ritmos biológicos o al revés, ellos nos están regulando a nosotros. De manera que el estudio actual de la endocrinología es una cosa muy compleja, pero a la vez muy interesante y que también nos está ofreciendo muchas alternativas nuevas para el estudio, para el avance, no solamente de nuestra propia especialidad, sino de muchas otras, por lo cual les recomiendo seguir leyendo y seguirse actualizando siempre. Gracias.